Dijimos que dentro de esta autonomía provincial, una de las características era justamente esta autonormatividad constituyente. Es el poder de las provincias de dictarse cada una sus propias constituciones, en ejercicio de este poder constituyente de segundo rango o grado. Dijimos que la diferencia entre la autonomía de las provincias con la de los regímenes municipales estaba que el único límite que tenían las provincias para dictarse sus constituciones lo hallaban en el artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional, pero específicamente dichas pautas surgen del artículo 5. Bien, ¿cuáles son esos límites? ¿Qué deben cumplir las provincias en el dictado de sus normas fundamentales, de sus primeras constituciones, cuando ejercieron el poder constituyente originario de segundo grado? Bien, dispone el artículo 5 lo que se denomina la garantía federal, es decir, el gobierno federal va a garantizar dentro del sistema federal la existencia de las provincias siempre y cuando cumplan con estos 5 requisitos. Y después vamos a ver cómo de la mano de esta garantía federal va la intervención federal como remedio. Bien, las constituciones entonces deben adoptar la forma republicana representativa de gobierno, el punto número 1. ¿Qué implica esto? Que las constituciones provinciales no podrían establecer sistemas monárquicos, ¿no? Tampoco podrían alterar la forma representativa de gobierno, no podrían establecer gobiernos totalitarios, respetando de tal forma que el pueblo es el origen de todo poder y en tal entendimiento es soberano. En el punto número 2, el segundo condicionante que deben cumplir las provincias en el dictado de sus constituciones es justamente respetar los derechos, declaraciones y garantías que surgen de la Constitución Nacional. Esto lo podemos relacionar íntimamente con el artículo 31 de la supremacía de todo el orden federal por sobre los órdenes locales, no solamente de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, sino de todo el orden federal. Esta pirámide que yo les dibujé de la supremacía de los primeros 4 peldaños por sobre el último, que era el derecho local. ¿Recuerdan? Bien, por ser norma suprema, rigen en todo el territorio. La tercera categoría, el tercer requisito que deben cumplir es asegurar la independencia del poder judicial. En realidad, el artículo 5 refiere a asegurar la administración de justicia. En realidad, cierta doctrina considera que tal norma, caracterización es redundante porque ya podría contemplarse en adoptar la forma de gobierno republicana. Recuérdense que la forma de gobierno republicana, una de sus principales características es la división de poderes, entre ellos poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que dicen algunos doctrinarios es que en realidad en ese artículo 5, al referirse a asegurar la administración de justicia, se quiso poner énfasis en el poder judicial como poder del Estado que tiende a sufrir, digamos, las presiones de los otros poderes del Estado. Pero bueno, lo importante de esto es que todas las provincias deben, en el dictado de sus constituciones, prever el poder judicial como uno de los poderes del Estado. La cuarta caracterización es que deben asegurar el régimen municipal. La norma solamente refiere a su régimen municipal. Esta norma es, recordemos, de la Constitución Histórica de 1853-1860. Hoy debe leerse de la mano del artículo 123, que ya no basta cualquier tipo de autonomía, de régimen municipal, sino que el régimen municipal debe ser justamente autónomo. Esto surge del artículo 123. Y por último, deben asegurar la educación primaria. El texto de 1853 disponía asegurar la educación primaria gratuita. La reforma de 1860 eliminó esta caracterización de la gratuidad, que hoy se volvió a incorporar
con la reforma del año 94, en el 75, inciso 19, que establece la gratuidad y equidad para la educación pública estatal, ¿sí? No distinguiendo ya que sea exclusivo de la educación primaria. Pero bueno, el artículo 5 requiere la educación, sí se refiere específicamente a la educación primaria, ¿no? Estas son las 5 pautas que deben adoptar las constituciones provinciales, el único límite que tienen, digamos, por parte de la Constitución Nacional. Bajo estas pautas, el gobierno federal es garante de sus instituciones, de las instituciones provinciales. Bueno, me interesa traer, digamos, a colación respetar las declaraciones de derechos y garantías. Esto ha surgido un interrogante que yo se los planteo a ustedes, y es si las provincias, digamos, pueden ampliar el catálogo de derechos que está establecido en la Constitución Nacional. Y la respuesta a tal interrogante es positiva. Por supuesto que pueden, de hecho, el derecho público provincial en la parte dogmática es muy rico, sobre todo constituciones más nuevas, como han sido las de Río Negro y Neuquén. Bueno, la última reforma de Río Negro data de 1988 y la de Neuquén del 2006, pero ambas constituciones son muy protectorias en materia de derechos humanos. Novedosas para su época, sobre todo la de Río Negro, que ya en 1988 contemplaba los derechos de los usuarios y los consumidores, de las personas con capacidades diferentes, etc. Con lo cual, la correcta interpretación de este artículo 5, en tal inciso, digamos, en esto de respetar las declaraciones de derechos y garantías, es que la Constitución Nacional es un piso que las constituciones provinciales deben respetar, pero no es un techo, con lo cual pueden ampliar ampliamente el catálogo de derechos, ¿no? En cuanto a esta capacidad de elegir sus propias autoridades, y en realidad en esta distribución de competencias que surge el artículo 121, del cual se lee que las provincias conservan todo el poder que no hayan delegado el gobierno nacional expresamente, surge que en realidad tienen amplitud de regulación en distintas materias de su competencia. Específicamente en lo que se refiere a la regulación interna, dictan sus leyes orgánicas, toda la parte orgánica de organización del poder de cada una de las provincias. En tal sentido, pueden establecer regímenes presidencialistas dentro de la estructura provincial, estamos hablando, ¿no? Parlamentaristas, sistemas legislativos unicamerales o bicamerales. La elección de los mandatos de los gobernadores puede variar en cada una de ellas. Todo esto es, digamos, muy amplio para la regulación provincial, no tiene ninguna limitación impuesta por la Constitución Nacional. La duración de los mandatos, la participación popular, etc. Y bueno, en cuanto a las declaraciones de derechos y garantías, me interesa resaltarles esto de que es la parte dogmática de la Constitución. Para las provincias es un piso, pero no es un techo, con lo cual pueden, y de hecho lo han hecho. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre doy, pero me parece muy interesante, la Constitución de Río Negro, la primera, la originaria de Río Negro, preveía ya la acción de amparo. Y la preveía en su texto constitucional, que data del mismo año en que la Corte crea vía jurisprudencial lo que es la acción de amparo contra actos de autoridad pública, en el conocido caso Siri, en 1957. Pero bueno, esto me parece muy importante porque deja en claro que las provincias siempre fueron como un pasito adelante en lo que es la regulación de estos derechos. Hoy por hoy, como tenemos nuestro bloque de constitucionalidad y la Constitución debe leerse de la mano de todos los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía, que les dije que son muy abarcativos en cuanto a la reglamentación de los derechos humanos,
Hoy ya no es tan así, pero sí fue, digamos, antes de la reforma del año 1994. Bien, en cuanto a las relaciones de las provincias con el gobierno federal, esto es muy importante porque nuestro sistema federal no es simplemente una sumatoria de distintos sujetos con distinta competencia en el ámbito de sus distintos territorios y atribuciones. No es una suma de sujetos partes. Nuestro federalismo está pensado de forma tal en que los distintos sujetos partes tienen vinculaciones y relaciones entre sí, y esto es lo que enriquece justamente el régimen federal. Las relaciones entre los estados partes, en este caso provincias y estados federales. Dentro de estas relaciones, la doctrina tradicional caracteriza las vinculaciones posibles entre tres tipos, ¿no? Las relaciones de participación, las relaciones de coordinación y las relaciones de subordinación. Así las van a encontrar caracterizadas por Vidar Campos, por Rosati, por Barrera Buteler, pero bueno, si llegan a leer otro material, les adelanto en esta clase, que hay autores que, digamos, sistematizando las mismas relaciones, las denominan distinto. García Pelayo es uno de los autores que refiere a inordinación para referir a participación, coordinación la denomina de la misma forma y por último suprasubordinación para referir a la subordinación. Bien, bueno, vamos a ver las relaciones de participación entre los estados provinciales y el Estado federal. Tal tipo de relación denota, digamos, cuando un ámbito de gobierno interviene, participa en el ámbito de decisión de otro. El ejemplo de participación por excelencia está en que las provincias conforman uno de los poderes del Estado, como es el poder legislativo, concretamente por medio de la Cámara de Senadores, que está conformada por 3 senadores por cada provincia. Los senadores representan a las provincias. De esa forma, las provincias participan del gobierno federal. También desde el punto de vista orgánico, las provincias participan dentro de este primer tipo de relación de organismos federales, como sería el organismo de coparticipación que prevé el artículo 75, inciso 2, y otros tipos de organismos infraconstitucionales que no están enumerados en la Constitución, pero que suelen ser de inversiones, de educación, de salud, de vivienda, etc. En cuanto a la participación normativa, existen leyes denominadas leyes convenio entre nación y las distintas provincias, que también sería un ejemplo de participación, en este caso ya no orgánica, sino normativa. Un ejemplo es la conocida Ley 22.172 de comunicación interjurisdiccional de los tribunales, es decir, cómo hace un tribunal, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, para solicitar una medida a un juez de la vecina provincia de Neuquén. Ambas se comunican por medio de los requisitos que establece el artículo 3 de esta ley convenio 22.172, que se dio en el marco de estas relaciones de participación. Las provincias adhirieron a la ley dictada por el Congreso de la Nación, entonces es un ejemplo de participación normativa. Bien, en cuanto a las relaciones de coordinación, la vamos a desarrollar a posteriori, pero bueno, estas relaciones de coordinación entre nación y provincia dan cuenta en realidad implican lo que es el reparto de competencias de estas provincias que han decidido conformar el gobierno federal y por ende han delegado en el mismo ciertas competencias expresamente. En ese entendimiento,
la regla, como les dije, es la que surge del artículo 121, y es que las provincias conservan todo el poder no delegado expresamente por el gobierno nacional, dice la norma. La regla siempre va a ser que la competencia va a ser provincial. La excepción está dada por la competencia federal, que va a surgir específicamente de la Constitución Nacional. Por lo general, está delimitada en los artículos que se refieren a las competencias, a las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado. Por ejemplo, la materia exclusivamente federal en materia legislativa surge del 75, en materia ejecutiva del artículo 99 y en materia jurisdiccional de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Es decir, que el gobierno federal, la competencia federal es excepcional, siendo la regla la competencia provincial. Ahora vamos a ver dentro de esta relación de coordinación, estas relaciones de coordinación, las susceptibles relaciones que se pueden generar. Bien, y por último la relación de subordinación, ahí borré, que en realidad esto ya ustedes lo han estudiado. Esta relación de subordinación surge específicamente del artículo 31 de la Constitución Nacional, que ustedes analizaron y ya estudiaron cuando vimos supremacía constitucional. ¿Y qué significa? Justamente como las provincias decidieron conformar este Estado federal, se subordinan jurídicamente al Estado federal y a toda la normativa federal, quedando así plasmado en el artículo 31, la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes son la ley suprema de la nación. Más que una subordinación, es una autolimitación que las provincias han hecho en pos de conformar este Estado federal, ¿no es cierto? Es interesante, digamos, entender que esta subordinación surge de los artículos 31 y 75, inciso 22, en cuanto a las provincias no pueden ir contra, digamos, la jerarquía del orden federal, siempre va a ser superior el orden federal. Y por último, en forma positiva, como atributos que deben cumplir las provincias, surgen de los artículos 5 y 123, que es lo que analizamos hace un ratito. Estos requisitos que deben cumplir en el dictado de sus constituciones, ¿no? A su vez, el artículo 128 establece que los gobernadores de provincias son agentes naturales del gobierno federal. Esto claramente nos deja a claras, digamos, esta relación de subordinación en ese sentido jurídico de las provincias para con el gobierno federal. Bueno, retomando con las relaciones entre estados provinciales y estado federal, dijimos que una de las relaciones posibles y necesarias son las relaciones de coordinación. Dentro de las relaciones de coordinación tenemos múltiples relaciones y poderes que se dan entre la nación y las provincias. Estas relaciones de coordinación dijimos que en realidad implican un deslinde de competencias entre nación y provincia, siempre reconociendo la preexistencia histórica de las provincias que decidieron conformar el Estado federal. Por eso la regla que surge del 121 es que la competencia es provincial y los poderes, potestades, atribuciones del gobierno central son la excepción. Digamos, a contrario sensu, las atribuciones del gobierno federal son de excepción y son las que surgen taxativamente de la Constitución Nacional. Dentro de estas relaciones de coordinación tenemos múltiples tipos de relaciones también, ¿no? Por un lado, los poderes delegados por las provincias al gobierno federal, que ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero que
básicamente son las potestades enumeradas en los artículos 75, 99, 116 y 117. Los poderes conservados por las provincias, que surgen del 123, y como dijimos que no tenían más límite que la Constitución Nacional, que la regla es la facultad provincial. Estos poderes conservados son totalmente amplios, no taxativos como los poderes delegados. Las facultades o poderes concurrentes, en los que ambos regímenes de gobierno concurren en la toma de decisión. Los poderes compartidos. Y por último, las facultades prohibidas, por un lado a las provincias, que surgen de los artículos 126 y 127, y las prohibidas a ambos regímenes de gobierno, que serían prohibidas tanto a las provincias como al gobierno federal, que surgen de los artículos 29 y 36 de la Constitución Nacional. Bueno, analizando uno a uno. Por un lado, los poderes delegados al gobierno federal. Les dije que cuando veamos cada uno de los poderes del Estado vamos a poder comprender mejor esta caracterización dentro de las atribuciones de cada uno de los órganos. En este sentido, Barrera Buteler hace una sistematización de los poderes delegados, pero que surgen de estas normas, que son poder legislativo, ejecutivo y judicial respectivamente, y bueno, que él sistematiza, pero en realidad, si leen cualquier autor, es correcto. En realidad, la enumeración es simplemente que él realiza, es que él decidió agruparlos de esa forma. Yo a la enumeración que él hizo, quizá en redundancia o quizá no, he anexado algunas otras que me parecían importantes. Bien, analicémoslas. Por un lado, los poderes que han delegado las provincias al gobierno federal son las potestades militares, que surgen de los artículos 75, inciso 16, 27 y 28, entre las facultades del Congreso, que refiere a proveer la seguridad de las fronteras. Bien, el 27 refiere a fijar las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y de guerra y dictar las normas para su organización y gobierno. Y el 28 que refiere a permitir la introducción de las tropas extranjeras en el territorio de la nación. El 99, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, refiere el artículo 7, ¿sí?, a nombrar y remover embajadores, ministros plenipotenciarios, embajadores. El artículo 12, que refiere que el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El 13, que provee los empleos militares de la nación. La concesión de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Y el artículo 14, que dispone, entre las atribuciones del Ejecutivo, disponer de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a su organización y fiscalización. Y el 15, que refiere a declarar la guerra y ordenar represalias con autorización del Congreso. Estas son todas atribuciones de carácter militar que las provincias delegaron al gobierno federal. Tenemos relativas potestades que han delegado también, relativas a las relaciones exteriores. Ya vimos cuando analizamos los tratados internacionales de derechos humanos y los tratados en general, que la celebración de tratados era un acto complejo federal porque involucraba al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y federal porque eran justamente una competencia que las provincias habían delegado. Tal potestad surge del 75, inciso 15, 22, 24, 25 y 26, y del 99, inciso 7 y 11, que es el presidente el que celebra y firma los tratados. En materia aduanera y de navegación, entre las facultades del Congreso está, fijar las contribuciones, y el artículo 10 regular lo relativo a la libre navegación de los ríos interiores, habilitar puertos que consideren conveniente y crear o suprimir aduanas. También las provincias delegaron la regulación del comercio, comunicación, transporte internacional y nacional, lo que surge del 75, inciso 13 y 14.
Relaciones interprovinciales también lo han delegado en lo que se traduce en la potestad del Congreso de fijar los límites de las provincias, que dijimos que surgía del 75 inciso 15, del 116 y 117 cuando establece que la competencia de la Corte para resolver los conflictos entre distintas provincias, y el 127 de esta jurisdicción dirimente de la Corte Suprema de Justicia. Las provincias también delegaron lo relativo a la política monetaria y al crédito público, lo que surge del 75 inciso 4, que refiere a facultad del Congreso contraer empréstitos, contraer créditos. El inciso 6, 7 y 11 y 19, todos de la misma norma, en que refieren a hacer sellar la moneda y fijar el valor. Ese es el 11, el 6, establecer y reglamentar un banco federal, que es nuestro Banco Central de la República Argentina, con facultad de emitir moneda. Y el 19, que es la cláusula del desarrollo humano y del progreso. También las provincias delegaron los poderes de excepción, entre los cuales tenemos la intervención federal, que la vamos a ver en un momento, y por el otro lado la declaración de estado de sitio ante situaciones de emergencia, que está en la última parte, en la parte de derechos, lo van a ver en la bolilla 16 o 17 si no me equivoco. Bien, ¿qué más? Fijar los límites del Estado, ejercer la función jurisdiccional federal, que surge el 116 y el 117, regular el régimen económico-financiero, que surge entre las potestades del Congreso del artículo 75, inciso 2, emitir y sellar moneda, que ya se los dije recién. Esta facultad que es sumamente importante, la potestad de dictar la legislación común. ¿Qué significa esto? Esto está regulado entre las atribuciones del Congreso de la Nación, o sea, las provincias delegaron en el Congreso de la Nación la sanción de los códigos de fondo. Le hace normas, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, la Ley Contrato de Trabajo, el Código de Minería. Todas estas normas las dicta el Congreso Federal, pero su aplicación va a depender, o sea, puede ser tanto de los tribunales locales como de los tribunales federales, según que las cosas o personas recayeran sobre sus jurisdicciones, dice la norma. El 75 inciso 12 da cuenta de eso cuando se refiere sin que tales códigos alteren jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones. Esto lo vamos a ver cuando veamos jurisdicción y competencia dentro de lo que es la bolilla Poder Judicial. Lo que importa acá es que ustedes distingan que las normas, hay una doble clasificación de normas, ¿no? Las normas federales son las normas que dicta el Congreso de la Nación, para regular alguna de estas materias que surgen del artículo 75. A excepción de la regulación que surge del 75 inciso 12, que no son leyes federales, sino que son legislación o leyes comunes, de derecho común, derecho de fondo. Esa competencia se delegó en el Congreso de la Nación. Las normas de procedimiento, de forma, son reservadas, son potestad reservada y conservada por parte de las provincias. ¿Cuáles son estas normas de forma? Los códigos de procedimiento. Bien, esto es muy importante y lo vamos a comprender cuando analicemos, les dije, Poder Judicial. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior también es competencia delegada por las provincias al gobierno federal. Si bien está entre las facultades del Congreso, históricamente se ha delegado en el Poder Ejecutivo, lo cual fue legitimado por medio de la Ley 24.156. Adoptar un sistema de pesas y medidas, 75 inciso 15, 14, por ahí.
Conceder amnistías, indultos y conmutación de penas. También fue delegado por las provincias del gobierno federal. La amnistía está entre las facultades del Congreso, es un olvido del delito, mientras que el indulto y la conmutación de penas es una atribución del Ejecutivo y es un perdón de la pena en realidad. Tienen características distintas uno y otro y lo van a ver cuando veamos poderes. La facultad para legislar sobre nacionalidad también fue materia delegada por las provincias al gobierno federal, surge el 75, inciso 12. Eso es un ejemplo de una ley federal, no derecho común. Sancionar leyes orgánicas, mantener relaciones con la Iglesia Católica, con la Santa Sede, garantizar la autonomía y autarquía universitaria y fijar el presupuesto. Todas estas atribuciones han sido delegadas por las provincias al gobierno federal y surgen de estas normas que regulan las atribuciones de los poderes, como les dije. Los poderes conservados, pasamos a analizar ya estas facultades conservadas por las provincias. Tienen amplia capacidad para regular en todas estas materias que ellas conservan, que dijimos que es la regla. Entre ellos, ¿qué podemos tomar como ejemplo? La regulación orgánica en sus constituciones de todos los poderes del Estado. Poder ejecutivo, legislativo y judicial debieran establecer los tres para cumplir con la manda del artículo 5. Algunas tienen mención expresa como perteneciente a las provincias, como les dije en los artículos 5 y 123, y otras quedan comprendidas en la regla general. Por lo general, las competencias provinciales no surgen de la Constitución Nacional, sino que están reguladas en cada una de las constituciones provinciales. Entre ellas tenemos la facultad de dictar normas de derecho público que regulan todas sus instituciones políticas, leyes orgánicas, leyes electorales, duración de mandatos, todo esto va a surgir de las constituciones provinciales, regímenes de empleados públicos, regímenes de contratación, obra pública, expropiación, y las que reglamentan el ejercicio de derechos en materia no delegada al gobierno federal, que dijimos que deben respetar mínimamente la Constitución, pero pueden ampliar el catálogo de derechos. A su vez, las provincias conservan la facultad, surge de la parte ya del 124, 126 y 125, de celebrar tratados interjurisdiccionales, interprovinciales con conocimiento del Congreso, crear regiones, que es otro de los sujetos que Rosati denomina de existencia posible de nuestro federalismo, con fines de desarrollo económico y social, dispone el 124, y celebrar convenios internacionales. En este punto, esto está regulado en el 124, que establece un límite para las provincias. Lo primero que me parece interesante recalcar es que la norma no refiere a tratados internacionales, sino a convenios. Esa caracterización, esa distinción que efectúa el constituyente no es digamos, discrecional, sino que es para diferenciarlo de los tratados internacionales a los que se refiere el 75, inciso 22, inciso 24. Estos convenios, ¿por qué? Porque las provincias no son sujetos de derecho internacional. El único sujeto de derecho internacional es el Estado nacional y soberano. El 124 establece que estos convenios internacionales que pueden celebrar las provincias tienen tres limitaciones. Por un lado, no pueden afectar la política exterior, comprometer el crédito público, ni afectar las facultades delegadas al gobierno nacional. En realidad, la doctrina entiende que la norma es un tanto redundante porque se podría haber resumido todo a que no afecten las potestades delegadas al gobierno federal, ya que la política exterior y el crédito público es una facultad expresamente delegada, pero bueno, se quiso recalcar, por algo se hizo, y siempre van a ser con conocimiento del Congreso de la Nación. Bien. Los poderes concurrentes. Los poderes concurrentes suponen que ambos regímenes de gobierno, provincia y Estado federal, concurren en su voluntad en ciertas materias.
pueden ser ejercidas indistintamente por uno u otro régimen de gobierno, pero en caso de resultar incompatibles va a prevalecer la competencia federal, justamente por el principio de la relación de subordinación. ¿En qué materias tenemos estas potestades concurrentes? En materia ambiental, el artículo 41, en materia de poder de policía para la prosperidad, que es el artículo 75, inciso 18, en el 75, inciso 17, que se refiere al reconocimiento de los pueblos originarios, pueblos indígenas. En materia, el 75, inciso 2, que acá no lo puse, que es en cuanto a coparticipación de los impuestos indirectos internos, que es el caso del impuesto al valor agregado. Y bueno, el 75, inciso 18 en realidad resume las políticas de desarrollo económico y social, cultura, salud y educación, ¿sí? Los poderes compartidos en realidad surgen de una interpretación del 13 y del artículo 3, que en realidad se va a necesitar que ambos regímenes de gobierno, provincia y Estado federal, conformen la decisión conjuntamente, la suma de las dos voluntades. El artículo 3 refiere cuando, para, digamos, establecer la capital de la República, y el artículo 13, la última parte del artículo, acuerden, en casos de división y fusión, se requiere el consentimiento de la provincia, de las provincias afectadas, y del consentimiento del Congreso de la Nación. Bien, en cuanto a las prohibiciones de las provincias, dijimos que surgen de los artículos 126 y 127. En realidad ambas normas realizan con cierta discrecionalidad, una enumeración de facultades que surgen del resto de la normativa constitucional, por lo general del 75 y del 99. Y bueno, pero entre esas facultades prohibidas a las provincias podemos enumerar y sintetizar las siguientes: declarar o hacer la guerra a otra provincia, vedado; celebrar tratados parciales de carácter político, esto está expresamente vedado. Sí pueden celebrar otro tipo de tratados, pero no de carácter político, esto en pos de favorecer la autonomía de cada una de las provincias y el desarrollo del Estado y consolidación del Estado federal. No pueden expedir leyes sobre comercio, navegación interprovincial o exterior, o navegación sobre ríos interprovinciales. No pueden establecer aduanas interprovinciales. Recordemos que las aduanas solamente son nacionales. No pueden acuñar moneda, dictar códigos de fondo, dictar leyes de ciudadanía, naturalización, falsificación de la moneda. Todas estas potestades surgen, las vimos cuando vimos facultades delegadas al gobierno federal. Por último, esta jurisdicción dirimente que les dije de la Corte Suprema surge el 127 y dice: ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ellas. Sus hostilidades, de hecho, son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme la ley. Esto lo vamos a ver en el punto siguiente, cuando analicemos la intervención federal como remedio.